867. Listo, perfecto. Ahí ya está grabando. Vale. Entonces, primero que todo, nosotros hemos utilizado Excel con un propósito diferente, o digámosle un propósito muy básico para lo que él fue diseñado. Como hemos visto, Excel tiene muchas herramientas, muchas opciones que en verdad facilitan mucho nuestro proceso productivo dentro de nuestra empresa, vida cotidiana, etcétera, 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 academia. Ahí él nos facilita mucho. Tiene muchas cosas. Pero, por lo general, él siempre es utilizado para este tipo de cositas, que son como presentaciones muy llevadas al formato, a la forma, a la estructura, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que hay una base de datos, ¿cierto? Y se lleva una tablita, la gente le coloca sus colorcitos, mejor dicho, forma toda una obra de arte dentro de la hoja de cálculo y imprimir y sale para pintura, ¿cierto? Pero Excel no es esto. Excel no se debería trabajar así. Esto es una plantilla, ¿cierto? Esto es lo que consideramos nosotros ya, la gente que, ustedes, tanto yo, la gente que conoce Excel, esto es una plantilla y simplemente porque se ve en una estructuración, en un formato visual, un cuadro, como nosotros llamamos una tabla, como erradamente se conoce, ¿cierto? Una tabla. Y creemos que esto es Excel y ese es el avanzado y que en verdad nos va a servir para muchas cosas y tal, pero en verdad estamos desaprovechando. Y esta parte se desaprovecha mucho cuando nosotros ya pasamos de este medio estático, aplicación de fórmula, o sea, datos, aplicación de fórmula, resultado, y queremos darle un ambiente más dinámico, más estructurado. De ahí parte digámosle, las formas de utilizar mal ese software. Permítame un momento, yo busco por aquí, yo creo que lo tengo presente, no sé si lo tengo. Sales, 6 sales. Vamos a ver si me sale el dashboard para que ustedes sepan hacia dónde queremos ir. Pero mientras me buscan, la idea es que nosotros no procesemos o no ingresemos la información de esta forma. Esta forma es errada. No debería hacerse de esa forma. WA6. Vamos a ver si me sale. La forma correcta de procesar la información, de ingresarla, cuando digo procesar es ingresarla, es esta que vemos en pantalla. Y ustedes pueden ver que hay una serie de datos, primero que todo, distinguidas, ¿cierto? Por unos rótulos de columna. Miren que aquí no hay aplicación de tablas. Y cuando llamo tablas es a esto que la gente erradamente le dice tabla, que es este formato, ¿cierto? No hay aplicación de ese formato. Hay unos datos seguidos de la información, ¿cierto? Mira que aquí los datos están seguidos. Son constantes, bien estructurados. Tienen un identificador único que los caracteriza. Y en sí es una tabla aquí bien transparente, así se conoce, bien estructurada. Nosotros en el ambiente de desarrollo le decimos transparente. Y es transparente porque no tiene errores, no tiene fallas dentro de su estructura. Esto es lo que nosotros conocemos como una base de datos. Y desde esta base de datos desde aquí debe partir la estructuración, tanto en formulación, visual, aplicación de herramientas o de resultado para tener una base de datos adecuada en información. ¿Listo? O sea que nosotros ya no vamos a construir esto. Esto no se debe hacer. Esto es el resultado, esto es un resumen, esto es el resultado de este procesamiento de datos de esta forma o esta ubicación de los datos de esta forma. Entonces qué pesar, hombre, que no lo encuentre. Permíteme un momentico ver. No lo tengo acá. Bueno, después, la próxima clase se los muestro. Entonces, nosotros para trabajar eso que se llama tablas dinámicas, gráficos dinámicos, debemos partir de un tema que se llama estructuración de bases de datos.
Entonces, la gente se preguntará, bueno, ¿de qué trata eso de estructurarla? Es de crearla con unas características que le den una particularidad en mejorar la búsqueda, en en el entendimiento de los datos y en una estructuración de la forma resumen. Y eso es cuando aplicamos filtros, ¿cierto? O formatos condicionales, ¿vale? Entonces, primer elemento que debe tener una base de datos bien estructurada. Primer elemento, tener rótulos que describan la información de la tabla. Eso es lo principal. Ah, Edgar, pero aquí tenía rótulos, también lo describe. Sí, los puede tener, excelente. Pero la idea es que ellos siempre hagan parte de la primera fila, o sea, quiere decir de la fila 1 de la hoja de cálculo. Tiene que hacer esto. ¿Recuerdan cuando aplicábamos la fórmula buscar V y todo eso? Pues ese es el sentido que le está dando tener una base de datos adecuada. Primero, la información tiene que estar descrita adecuadamente, tener rótulos y de que este rótulo describa adecuadamente la información. Por ejemplo, aquí no puede decir, por ejemplo, alumno. Quiere decir que aquí le está describiendo todo. Por ejemplo, algo que no describa personas, ¿cierto? Pero usted dice, bueno, para llevarlo así como un ejemplo, ¿personas de qué o qué? ¿Cómo es la vuelta allí? ¿Qué describe ese rótulo personas? ¿Personas de Colombia, personas de Zarzal, personas del Valle del Cauca? ¿Qué describe? A eso me refiero con que los rótulos de columna deben tener un nombre que describa la información. ¿Listo? Segundo aspecto de una adecuada base de datos, ¿cierto? Es que estén caracterizados o identificadas esos ítems, cada uno de los ítems que componen la tabla o la base de datos por un dato único, ya sea un elemento de conteo o un identificador único. Entonces, si estamos hablando de datos, por ejemplo, ver aquí hay varios datos, son ciclos escolares, aquí empezaron con un conteo, un dato 1 es todo esto, dato 2 es todo esto, así sucesivamente. Por ejemplo, llevándolo a la vida cotidiana, ¿cuál sería un identificador único? La cédula de ciudadanía. Entonces aquí, en vez de registro, le colocamos cédula de ciudadanía correspondiente a Lau Muntafar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Otro identificador único, no sé, el número del seguro social. Eso sería otro identificador único para las personas de otro país. Importante que nuestras tablas tengan esto porque ese es el elemento que nos va a permitir hacer búsquedas individuales de los datos que pertenezcan a un solo registro. Cuando veamos cruces de datos aquí en establecimiento de tablas, pues van a ver que esto es muy importante tenerlo de esta forma. Segundo elemento, tercer elemento, perdón. Los datos deben estar, las columnas deben contener todos los datos. ¿Cómo así? No pueden haber huecos de esta forma. No pueden haber en una tabla huecos de esa forma. Si de pronto aquí no se tiene, por ejemplo, la cuota de útiles escolares, ¿cierto? Se le debe colocar, por ejemplo, null, ¿cierto? O algo que nosotros nos vemos mucho en las empresas que es NA, ¿cierto? No aplica, ¿cierto? Siempre debe contener los datos. Nunca podemos tener filas así con interrupción de los datos. ¿Por qué? Porque en el proceso de búsquedas, cuando ponemos aquí un filtro, ponemos una estructura de búsqueda, pues va a quedar ese valor vacío. Y los vacíos pueden darnos segmentos, cuando apliquemos tablas dinámicas, pueden darnos segmentos de datos que nos dañen el resultado de la información. Entonces, recordemos, primero, rótulos de columna que describan la información que va a tener cada columna. Segundo, un identificador único que hace referencia a esa fila o que identifica esa fila de datos. Tercero, no puede haber descontinuidad en los datos de las columnas, ¿verdad? Y el cuarto elemento es si es que en estas tablas, pues la forma dice no aplicación de fórmulas en la tabla de datos, así dice, ¿cierto? Entonces, como traduciéndolos, quiere decir,
o traduciéndolo, viéndolo como más particular, quiere decir que aquí solo se van a procesar datos, va a haber datos, no puede haber aquí un sumar, no puede haber un multiplicar, no puede haber ninguna estructura cuando los datos son depositados. Más adelante vamos a ver que cuando apliquemos formato tabla, podemos darle actividad a estos datos, pero cuando ellos son insertados, no pueden haber fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo retiro la referencia de algún dato de acá que dependa de esa fórmula, pues me va a dar o un error o un dato cero. Y ahí empezaríamos a alterar la información de la base de datos. Esos son los 4 parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para crear o otorgar mejor o darle a una base de datos, ¿cierto? Un procesamiento por Excel, que es lo que nos encontramos en nuestras empresas. Y por lo general esto lo exportan módulos como SAP, bueno, la DIAN, la plataforma de la DIAN también exporta de esta forma, software de industria también lo exporta así, sensores, plataformas de Arduino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones, pero la idea es que cuando nosotros pasemos esto a Excel, pues cumpla esas características que nos van a permitir después llevar esto a una tabla dinámica y hacer un proceso rápido en la depuración o clasificación de la información. ¿Listo? Eso es lo primero. Aquí la idea tampoco es aplicarle colorcito, no, la información debe quedar así, por decirlo pura, sin modificaciones ni nada. Esa es la idea o lo principal que nosotros tenemos que aprender en una base de datos. Ahora bien, la idea es que en primer momento se creen sistemas de base de datos, como esta que estamos viendo en pantalla. Pero eso trasciende. ¿Y trasciende por qué? Porque la idea es que esas bases de datos se comporten como tablas. Entonces ustedes dirán, venga, pero es que ahí ya no está una tabla. O comportarse como tabla será, pues, seleccionarla y pintarla. Y listo, ya hay una tabla. ¿Eso es una tabla, Edgar? No. Ahí le aplicaste un formato. ¿De qué? De unas líneas de celda. Pero esto no está en formato tabla. La idea es que cuando nosotros estemos seguros que nuestra base de datos esté bien elaborada y que esa base de datos va a ir a cumplir funciones de consulta de búsqueda o de generación de elementos de visualización como dashboard, ¿cierto? Pues ahí solamente adoptemos la decisión de otorgarle a esta base de datos las características de tabla. ¿Y cómo logro eso? Le doy control E primero, selecciono todos los datos y me le voy acá donde dice insertar y le digo tabla, ¿cierto? O, como lo describe la leyenda, presiono control Q, ¿listo? Entonces, cuando yo le digo, ¿dónde están los datos? Pues están acá en este rango de datos, ¿cierto? Desde la A1 hasta la Q868. Y acá dice, la tabla tiene encabezados. Ojo, es importante si cumple aquí, porque a veces le pueden entregar tablas que uno no tiene encabezados. La idea es que tenga encabezados, porque eso es lo que nos dicen unas buenas prácticas en la creación de bases de datos. Pues la idea es que le mantengamos este activo. Ah, que por algún caso de la vida no tiene encabezado, entonces pues tengo que convertirla en tabla para poder procesarla, porque es así como de para allá y necesitamos los resultados. Pues bueno, usted le chulea esto, ¿cierto? Pero la idea es que siempre lo tenga activo, le damos a aceptar. Entonces, mire, cuando yo ya le entrego esa característica, mire que pasó de ser una base de datos, la base de datos se distingue así por no tener colores, ni formas, ni filtros, ni nada de eso, solamente los datos puros allí, por eso se llama una matriz de datos, y cuando ya le entrego la propiedad de tabla, hace un cambio, hace un cambio. ¿Y qué, cuáles son los dos cambios que hacen? Primero que todo, pues le entrega un color, una forma visual, y segundo, le aplica filtros a cada una de esas columnas, ¿verdad? Y otra característica de la tabla es la siguiente. Por ejemplo, aquí yo le voy a colocar, no sé, voy a colocarle valor total. Voy a hacer algo así como que no tenga sentido, pero pues es para ver la practicidad. Entonces, mire que cuando yo le empiezo a dar más elementos acá, la tabla automáticamente los va tomando. ¿Sí lo ves? Los van tomando. Y otra característica de esto es que si yo proceso
un dato de esta cuadrícula, de esta base de datos que pasó a ser tabla, si yo lo proceso, por ejemplo, promedio más, no sé, esto, historia y geografía, ustedes pueden ver que ya no trabajamos con coordenadas. Voy a darle lupa para que todos lo veamos, lupa. Entonces mira que pasamos de una estructura de coordenadas, ¿cierto? A una estructura de etiquetas o se conoce como metaetiquetas. ¿Listo? Entonces, ya no vamos a decir que es Q, ya no vamos a decir que es R, sino que es arroba promedio final, arroba historia y geografía, arroba inglés. Entonces, ahí ya le encuentras el sentido de por qué cuando nosotros nombramos esas columnas que nos dice como primer elemento, vea, nombre las columnas con un rótulo de columna y debe ser o debe precisar la información. Y yo le coloco allí, le extiendo un poquito y ojalá sea descrita por una sola palabra. Y es por esto. Mira que queda muy complejo colocarle historia y geografía porque vos no, pues no, no sé, no recordar la palabra X o Y motivo, ¿cierto? Entonces la idea es que sea, por ejemplo, historia o palabras compuestas como, por ejemplo, histogeografía, que quede así, ¿cierto? Mira que aquí él mismo me corrige, no, es que dentro de la estructura de la tabla está historia y geografía. Entonces él mismo me corrige. Entonces, esto es, y entonces nos permite, en vez de estar nosotros memorizando una coordenada C14, C15, C16, cuando ya trascendemos a la parte dinámica, trabajamos es directamente con objetos. Objetos, sí, esto es un objeto, es el objeto promedio final, no es Q3 o Q2, perdón, no es Q2, sino que es promedio final. Ay, pero entonces, Edgar, yo revisando lo que tú me dices, si esto se está procesando con los rótulos de columna, quiere decir que cuando yo ejecute esta fórmula, él se la va a aplicar a todos los elementos de ese rótulo de columna. Entonces yo le digo, usted hizo una buena deducción de lo que se está trabajando acá. Si yo hago esto, no sé, por esto de acá, ¿cierto? Por alemán, y le doy enter, mire que automáticamente toma todos los registros, absolutamente toma todos los registros de la tabla. Entonces yo ya no tengo que desplazar, no tengo que darle doble clic aquí en el cosito verde para que baje todo. No, simplemente como está bajo un atributo de tabla, él dice, bueno, esto se lo tengo que aplicar a toda la columna promedio y allí digamos, se va trabajando la estructura de la tabla. Entonces, más adelante, cuando veamos nosotros Visual Basic y la programación de macros, ustedes ya van a trascender un poquito en la información y van a decir, pues para poder que un formulario trabaje activamente bajo una programación de macros, mis datos tienen que estar en formato tabla. No me sirve una base de datos. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo inserte un dato por un formulario que programé por Visual Basic, pues esto automáticamente tiene que dar un proceso de retroalimentación y se le tiene que adaptar todo lo que salga del formulario, automáticamente se le tiene que adaptar a la tabla. Entonces usted dice, o hago una línea de código que me haga todo esto a los datos que están en esta hoja, o le aplico el formato tabla y yo sé que automáticamente por tener el formato tabla, todos los datos van a procesar esa misma operación o esa misma estructura de los datos o esa misma estructura de resultado. Entonces, de allí nace la idea de tablas dinámicas. Allá yace el concepto de gráficos dinámicos y va hacia esa misma palabra. Mira que ya estamos de una estructura que era totalmente a pedal, llamémosla así, como la que vimos ahorita, que eran nada más los datos sin formatos ni nada de eso. Estamos pasando a una hoja de cálculo que está interactuando con nosotros, que automáticamente nosotros le damos una ejecución y él automáticamente lo toma hacia todos los datos. Eso es dinámico y eso nos ahorra mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos procesos dentro del interactuar de las tablas. ¿Listo? Entonces, ahí digámosle que parte las formas, tablas dinámicas, Estel avanzado parte desde esas formas de tablas dinámicas y de automatizar la información como lo vimos ahorita,
con un solo interactuar, poder hacer varias cosas. Y parte desde esto, de saber qué es una tabla. Si ustedes ven acá, mira que dice tabla 1. Y mira que me dice que tabla 1 son todos esos registros que están allí. Él me lo asoció ¿con qué? Con un alias. ¿Dónde más puedo revisar ese alias? Ese alias lo puedo revisar, eso está en... Ahí se me va. Aquí. En fórmulas, administrador de nombres, y mira que aquí me sale tabla 1. Entonces yo puedo cambiarle esto y le puedo colocar base de datos. Listo, base de datos, ok, aceptar. ¿Verdad que tiene que ser una sintaxis? Vamos a hacerlo aquí pegadito. Base de datos, exacto, no puede haber espacios, lo que les decía ahorita, una sintaxis pegada. Y ahí ya tenemos estructurado el libro, ¿listo? Esa es la idea, esas son las formas, así empezamos nosotros a trabajar esto. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Aparte de hacer una incorporación del resto de estructuras por medio de la formulación que se está dando por neta etiquetas, podemos hacer estructuras de búsqueda. ¿Y basada en qué? En los filtros. Los filtros nos permiten hacer ya búsquedas de información avanzada, muy diferente a la fórmula buscar H, buscar V, índice, etcétera, etcétera. Los filtros, y yo creo que este tema ya ustedes lo manejarán porque me imagino que ya han trabajado filtros en su ambiente cotidiano, son estas opciones o estas flechitas que van hacia abajo. Esos son los filtros. Y esos filtros nos permiten hacer unas combinaciones de búsqueda. Por ejemplo, aquí en la opción de alumno, si yo despliego, él me permite primero que todo hacer un ordenamiento. Yo puedo ordenar esos nombres de la A a la Z, ¿cierto? Mira que aquí ya me quedan ordenados en orden alfabético. Nada más con utilizar estas dos opciones. ¿Qué me permite también? Hacer búsquedas. ¿De qué tipo de búsquedas? Por ejemplo, filtros de texto, que sea igual, que no sea igual, que comience por, que termine con, que contiene, que no contiene. Y también me permite dar un filtro personalizado. Y aquí vuelve otra vez ese tema de operadores lógicos de unión, ¿cierto? Entonces es igual, no es igual, mayor que igual, es menor que. Todo eso, digámosle que se mueve más a estructuras numéricas, pero también en texto se puede llegar a, digámosle que a algunos alcances, ¿vale? Y sigue, digámosle que el hecho de comparar elementos sigue activo y mire que sigue activo desde los filtros. Entonces, mira que esa teoría que vimos anterior y entender cómo funcionaba un condicional que le dimos la vez pasada toda una clase a esto, pues mira que es muy importante para seguir procesando. Por eso yo les decía que el sí era la puerta para el Excel avanzado. Y es por eso, porque reúne todas esas condicionales que me permiten evaluar los datos. Y desde aquí en adelante lo que vamos a hacer es eso, evaluar datos para llegar a resultados. ¿Listo? ¿Qué más me permite esa búsqueda? Me permite, por ejemplo, filtrar por elementos seleccionados, por ejemplo, nada más los Acevedo Bravos, le voy a aceptar, ahí me va saliendo nada más esa persona, borro filtro, me permite hacer búsquedas, por ejemplo, contiene, búsquedas de más de estructura contiene, entonces, por ejemplo, contiene contiene Aguilar, y ahí tráigame todos los Aguilares. Entonces tú le das a aceptar y me va a traer Aguilar, Aguilar Flores, Aguilar Garduño, porque en esta, digámosle, estructura de texto, pues aparece la coincidencia de Aguilar, ¿listo? Y así sucesivamente, por medio de este filtro, puedo ir yo haciendo procesos de búsqueda y captura de datos dentro de una tabla. Ojo, y esto ya no es una base de datos. La base de datos es la que está así, sin formato, sin estructura, está los datos limpios y con las cuatro condiciones o las particularidades de una base de datos, de una matriz de datos. Pero aquí cuando está en tabla, pues ya nos permite generar todo esto. ¿Qué termina con? Entonces, no sé, que termina en ili, por ejemplo. En ili, que termina en ili. Aceptar. Entonces va y todas las que terminan en Emily van a salir allí. Es muy importante esto de filtro porque nos permite depurar rápidamente la información y estructurarla, por decirlo así, para obtener unos resultados. Que más adelante, cuando empecemos a ver depuración de datos en los dashboard, pues van a ver que esto es muy importante para ubicar a la persona en los datos que nosotros solamente queremos que ellas vean. ¿Listo? No sé si se tiene una pregunta hasta el momento. ¿Todo va bien?
Bueno, espero que sí, ¿vale? Entonces, allí ya está creada, allí ya está funcional y está estructurada la tabla, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Después de que tú ya tienes los datos en una tabla, lo que vamos a hacer es insertar una tabla dinámica. ¿Dónde se inserta una tabla dinámica? Acá donde dicen, bueno, selecciono mis datos. Como primer elemento puedo seleccionar mis datos, darle insertar y decirle tabla dinámica. Ojo, nosotros en insertar tenemos tres elementos, ¿no? Tabla dinámica y una tabla de recomendada. Yo les digo, digámosle que sea un caso especial donde los datos estén muy bien agrupados como aquí, pues no le demos tabla dinámica recomendada. Si nosotros queremos que los datos no están bien estructurados, pero si están, digámosle, bien estructurados, pues sí, utilicémoslo. Por ahora la opción que tenemos es tabla dinámica. Le damos clic aquí, nos va a seguir, digámosle, abrir este prompt de información. Y acá nos dice, selecciona una tabla o rango de tablas. Ah, o sea, Edgar, que si yo no hice esto al principio y le digo tabla dinámica, pues él me va a permitir buscar o añadir la etiqueta que distingue todos los datos. Claro, lo puedes hacer así. Ah, perfecto. Me parece muy bien. Aquí era la opción, permíteme, yo reviso una cosa. Mm, sí, ahí está. ¿Listo? Entonces también puedes, digámosle que hacer la selección normal. Yo por ahora, pues como tengo ya la tabla creada, pues allí le voy a dar eh, el alias a todos los datos. La idea es que lo hagamos en una nueva hoja de cálculo, ¿cierto? Y ya, leemos así. Hay otras opciones, por ejemplo, hoja de cálculo existente, una ubicación. Bueno, aquí son opciones para llevarlos hacia otros libros, o sea, esas estructuras de datos y conectarlas con estas matrices de alimentación de datos. Pero nosotros por ahora solo necesitamos visualizar el atributo de la tabla dinámica. ¿Listo? Te lo voy a dar a aceptar. Entonces, el profesor te dice, el profesor te diría, listo, ya creamos una tabla dinámica. Entonces usted dice, bueno, como qué chispitas, y yo me esperaba como otra cosa. Yo me esperaba una vaina que se moviera sola, que yo le dijera, búsqueme el resultado y ¡pan! Entonces, sí, eso es, para allá vamos. Pero debemos componerla. Las tablas dinámicas se deben construir, se deben estructurar. Lo que hicimos anteriormente es decirle, mira, tabla dinámica, allí hay unos datos, hay unas columnas, hay unas filas. Eso es lo que vas a utilizar para hacer el procesamiento de la información. Pero eres tú, el diseñador, a eso me refiero, quien es la persona que ordena los datos. Entonces, cuando insertamos una tabla dinámica, como primer elemento tenemos que visualizar que se despliegan dos pestañas dentro de nuestra barra de herramientas o nuestra barra de menú. ¿Cuáles son esos dos elementos? Analizar y diseño. Diseño, pues como su nombre lo indica y sus herramientas lo indican, tiene que ver con toda la parte gráfica de la tabla dinámica. O sea, es muy obvio, eso es de aplique y salga. Lo único, pues, importante aquí, digámosle que vamos a ver para el ordenamiento de los datos, pues esto de subtotales, totales generales, que esto le entrega dentro del resumen de los datos, pues, una forma más rápida al usuario de comprenderlo allí, de comprender la información. Eso es lo único que vamos a entrar a tocar en detalle. Pues esto de colores, eso es de gusto de cada quien. Bueno, cada quien lo revisa, lo cacharrea y lo aplica a su estructura de datos. Pero lo que nos interesa es analizar, porque aquí nos entregan muchos accionarios directos a la tabla dinámica. Pero antes de entrarnos a esta pestaña, pues tenemos que entender cuáles son las formas de esa tabla dinámica. Y nos paramos o nos posicionamos acá donde dice campos de la tabla dinámica. ¿Qué es eso? Directamente son todos los rótulos de columna que poseía la tabla en la hoja de datos. Todo eso que me distingue estos datos, pues está allá en la tabla dinámica. Entonces, yo ya puedo empezar, digámosle que la estructura de las tablas dinámicas es hacer cruces de la información. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber dentro de esta base de datos, para darle un ejemplo, los alumnos el alumno del nivel de primaria y cuándo el nivel de educación y cuándo se inscribió. Eso es lo que quiero saber. Entonces la persona, pues aquí me queda fácil porque sería, algunas personas hacen esto, ¿no? Selecciono acá y copio, pego, llevo a otra hoja,
arreglo la información y chao pescado. No, la idea es que utilicemos una tabla dinámica para hacer eso. Entonces, la idea es lo siguiente. Ella se distribuye en 4 opciones. El primero, filtros, y ya sabemos que interactúa un filtro. Entonces, cuando yo necesite búsquedas en esa tabla dinámica, pues este rótulo, por ejemplo, no, yo quiero que me filtre bajo el nivel, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver que aquí se despliega y me salen todos los niveles. Pero entonces, antes de entrar acá, miremos la parte visual. Entonces, necesito a quién? A los estudiantes. Entonces, lo que yo hago es alumno. Entonces, usted tiene para organizar como si fuera en una tabla normal, columnas y filas. ¿Listo? Si yo coloco esta etiqueta, la arrastro y la llevo a filas, pues me va a quedar así. Todas las filas. Y si yo lo llevo a columnas, pues me va a quedar así. Me va a quedar así por cada uno. Cada registro pertenece a una columna. La idea es que yo ordene la información para que me dé adecuadamente y sea comprensible a lo que yo quiero buscarlo. Entonces, yo sé que el alumno va en filas y que fecha de inscripción, vamos a colocarlo, perdón, voy a quitar esto. Trimestre, esta otra opción muy buena. Fecha de inscripción, vamos a colocarla en columnas para que nos dé las fechas de inscripción. Entonces tenemos aquí tanto cuando se inscribió Aguilar y todo, Aguilar, Acevedo, bueno, todos estos señores, ¿listo? Voy a quitarle, voy a dejarlo nada más los años. Déjalo aquí. Yo después les explico esta parte. Solo quiero que me queden años. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, dejémoslo así. Yo me lo doy por meses. Total general, sí. Pues para que se vea directamente, ven, yo miro, esto va muy de la mano a esto. No, mejor por años, sí. Sí, mejor por años. Entonces aquí vuelvo a colocarlo. Bueno, esto después yo se los explico. Esto es como la parte básica. Configuración de campo. Esto, no, espérate. Vamos a hacerlo más rápido aquí. Y años, ¿listo? Entonces ahí está, perfecto. Entonces, yo después de que ya tengo las coordenadas listas de mi tabla, quiénes van a ser las filas y quiénes van a ser las columnas, pues le tengo que empezar a dar los registros, ¿cierto? Los registros de esos datos. Entonces, no sé, vamos a colocarlo, a ver, nuevamente el registro. Hagamos el registro. Entonces aquí lo llevamos, fecha de inscripción, la llevamos a valores. Entonces, cuando yo coloco los valores, acá me está diciendo directamente, o digámosle que patenta o coloca dentro de la tabla los elementos que le poseen o le pertenecen a cada uno de estos cruces de datos, tanto a este que me da las filas como a este que me da las columnas. Entonces, acá me está diciendo, por ejemplo, Acevedo Bravo se matriculó en ese valor 1, ¿no? Me se coloca, pues vea, este depende de este valor, entonces le da un valor 1. O aquí tiene un dato de coincidencia, entonces le coloco un valor 1. Se matriculó en el 2015, en el 2016 y en el 2017 y así sucesivamente va bajando y me va identificando cada uno. Entonces, yo después que tengo posicionada la información y mira que en poco tiempo puedo estructurar una tabla resumen a esta tabla principal, simplemente entendiendo lo que yo quiero resultar allí y combinándolo en cada uno de estos campos. Por ejemplo, yo ya voy a hacer un filtro. Entonces, filtrémoslo por, no sé, pues filtrémoslo por el nivel. Entonces, yo voy y traigo nivel acá, ¿cierto? Lo pongo acá, me voy al filtro y le digo, no, solo quiero saber qué alumnos, en qué año se matricularon los de primaria. Entonces, usted le da clic y solo le depura eso. O le saca allí el resultado de los alumnos que los alumnos en los años, que se inscribieron en los años, en cuáles, en estos de acá, correspondientes a la educación de primaria. Y lo bueno es que esto queda móvil. Yo puedo seguir depurando información. Por ejemplo, la tabla dinámica aquí me gusta mucho, por eso lo dejé. Hay un más. ¿Y qué tiene que ver ese más?
me despliegue la información y aquí ya me la caracteriza por meses, los meses del año 2015. Entonces, por ejemplo, yo sé que Acevedo Bravo entró a estudiar en agosto del 2015. Entonces, mira que fácilmente yo puedo empezar a hacer cruces de información, estructuraciones de información que me lleven a un resultado en la tabla dinámica, simplemente con el manejo de 4 campos, que yo solo, o sea, eso lo tengo que tener aquí presente. Que son los filtros, cuando necesito hacer búsquedas de información o depurar aún más ese resumen que te está sacando la tabla dinámica, las filas y las columnas, que es la forma en que se conforma esa tabla dinámica y cualquier tabla dentro del ambiente de Excel, saber quiénes son las filas y quiénes son las columnas, él automáticamente ya pues pone toda esta carreta acá, que son los rótulos de columna, y los valores, que son los resultados que yo ya quiero tener o que quiero directamente trabajar dentro de la tabla. Por ejemplo, cuotas estudiantiles, que me diga por estudiante y por año cuáles han sido las cuotas estudiantiles. Entonces yo ya le quito a valores esto y le coloco aquí cuotas estudiantiles. Entonces, de un proceso de contar cuántos estudiantes empezaron cada año, ya pasamos a evaluar por sumas. Mire que aquí antes decía contar, ahora ya estamos diciendo suma, y así hay otras operaciones que se trabajan en tablas dinámicas como suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar sus números, deviación estándar. Bueno, estas son las más utilizadas allí dentro del ambiente de tablas dinámicas, pero mira que pasamos de un ambiente de conteo a un ambiente de precio. Entonces, yo ya le coloco a esto formato, porque pues él por lo general no me lo va a colocar en formato. Espérate que no me quiere dar eso. Profe, y en la parte de arriba, ¿usted cómo hace para convertir aquí lo de la etiqueta en días por meses y luego por años? ¿Aquí esto? ¿Esto de acá, a eso te refieres? Hola. ¿A O eso sea, te refieres? profe, él automáticamente como que el año ya lo tiene como identificado con los 12 meses, ¿cierto? Bueno, Sí, claro, mira, pues primero que todo para responder tu pregunta, no sé a qué prestación decías, pero cuando yo transporto a esta área, que es la área de campos de trabajo de tablas dinámicas, él interpreta el dato. Entonces, si yo transporto aquí una fecha, él interpreta eso como una fecha y él me hace una segmentación. Y si ustedes ven acá, esto de años y trimestres yo no se los di, yo solo le di a este campo fecha de inscripción. Pero Excel, al entender el dato, pues dice, yo puedo clasificar aún más un dato de fechas, que por lo general está evaluado, como lo dice Julián, en 12 meses anuales. Entonces, pero él tiene otras formas de depurarlo, trimestres y años, pueden hacer semestres, pero pues este es los datos que él nos procesa. Entonces yo quito trimestres porque no quiero eso y solo dejo años, y de esta forma me dejas más para depurarlo mensualmente. Ah, porque es que cuando yo lo traslado, a mí no me salen las otras opciones, solo me traslada lo que es fecha de inscripción y ya. Nada más te traslada esa opción, nada más. Sí, fecha de inscripción y entonces en la parte de arriba en la etiqueta me aparecen son todas las fechas que está en la otra, en la base de datos que se trasladó. Te Por aparecen eso las le fechas aquí, preguntaba. ¿no? En los rótulos te aparecen aquí. Ujú. Vale, perfecto. ¿Qué versión de Excel tienes tú? Parece que es 2016 o 13, no me acuerdo. Vale, perfecto. Es que yo creo que es 2013 porque el 2016 te hace la configuración de estos segmentos de búsqueda. Ah, automático. Ah, Exacto, listo, listo. automático. Cuando son versiones inferiores a 2016, pues hay que configurárselas. Yo ya después te digo cómo se configuran. ¿Listo? Ah, bien, bien, sí, señor, gracias. Vale, con gusto. Entonces, de esto se trata, de hacer una depuración. Aquí ya puedo nosotros, digámosle, trabajar lo que es el segmento de datos, y yo ya puedo darle, por ejemplo, un formato moneda a esto, ¿cierto? Un formato moneda, y pues trabajarlo en valores de pesos, hacer una selección. Entonces yo ya puedo empezar a hacer búsquedas segmentadas de la información. Entonces yo sé que Alexis, ¿cierto?
hizo un pago en el 2015, en el 2016, el 2017 no pagó, pero este señor le aportó a la institución, no sé, $2,339, ¿listo? Y así empiezo a buscar y empiezo a hacer cruces de información. Y esto es lo bueno de las tablas dinámicas, que yo ya no tengo que venir aquí por medio de un filtro o de una fórmula, hacer búsquedas, por ejemplo, hey, aquí a ver cómo busco por fecha, entonces este año no, año pasado, a ver cómo lo busco, a ver, bueno, hasta la fecha. Ah, no, 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 miento. Perdón, aquí me sale el segmento. Aquí, por estos elementos. No, entonces sáqueme el 2010, ¿cierto? Él viene y le da acá, ah, pero nada más me pagó este señor. No, tengo que hacer búsqueda, no, el 2010 no era, 2012. Mira que aquí me sale una coincidencia, junio 15, mira que aquí los va desplegando. Ah, no, el 2000 tiene más, no, tengo que empezar a buscar mes tras mes. Entonces esto se vuelve dispendioso, ahí quiero llegar yo. Esto se vuelve dispendioso en el procesamiento por filtros. El filtro es rápido. Los que quiero conocer a los Acevedo, quiero conocer a los Aguilar, quiero conocer a los Andrade. Así, algún dato que usted dice ya, y agrupado, por lo general son datos agrupados, o sea, varios datos. Aquí no, aquí ya se trata o se trabaja datos particulares que me permiten, digámosle, hacer un manejo más específico, más central del procesamiento de datos en las tablas dinámicas, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta el momento sobre este manejo de los elementos. Profe, allí ¿qué otra manera hay para eliminar el filtro? Usted lo coge y lo corre hacia el lado de la tabla, ¿cierto? Y lo borra. Es correcto. Buen punto, Julián. Muchas gracias por acordármelo. Nosotros podemos darle clic derecho acá o desplegar, ¿cierto? Cualquiera de los dos sirve. Y puedo quitar el campo. Cuando yo le quito el campo, pues ya sale ahí, me deja de trabajar con ese campo y lo puedo traer simplemente con arrastrarlo o lo puedo chulear acá también para activarlo, ¿verdad? Pero mire que él siempre lo va a llevar a niveles. O sea, cuando yo lo activo acá, él dice como que, ¿dónde quedo mejor? Y él va y se agrupa, dependiendo de lo que tú vayas posicionando. Eso sí, tú puedes correrlo en los diferentes ambientes. Mire que aquí lo estoy dando con clic sostenido y puedo llevarlo a los diferentes ambientes para estructurar la información. Y para quitarlo, le puedo dar en quitar campo o simplemente lo llevo afuera y mire que ahí me aparece la X, que por obvias razones lo interpreto como si fuera a eliminar y pues allí ya quito del campo filtros ese rótulo de columna que va a hacer un trabajo dentro de la agrupación de los datos. Muy buena pregunta allí, Julián, ¿vale? No sé si habrá otra pregunta con respecto aquí, a esta parte de tablas dinámicas. Por ejemplo, vamos a hacer allí un dato, voy a buscar un datico acá. Por ejemplo, vamos a agrupar los niveles y las cuotas escolares. Entonces, miren, mira, aquí simplemente, pues no tengo que hacer otra tabla, sino que mira que vengo a jugar con los elementos. Entonces voy a quitar esto, voy a eliminarlo todo, no me sirve ya. Me vuelve a la tabla dinámica como está. Entonces yo le digo niveles, me lo vas a colocar en filas. Las cuotas escolares va para valores, ¿cierto? Que son estos elementos de acá. Son las sumatorias, para acá dice suma de cuotas escolares. ¿Y qué más le ponemos? Pongámoslo fecha. Creo que ese era el que... no, lo tenía diferente. Entonces, mira, esta es una tabla y también nos empieza a interpretar información. Pero entonces, después de la tabla dinámica, que esto es lo básico, ¿cierto? Crearla, esto es tablas dinámicas básico, crearla y estructurar los datos. Vienen los gráficos dinámicos y yo creo que con este concepto cerramos. Cuando yo ya tengo un elemento así dinámico, yo puedo aplicarle un gráfico dinámico. Entonces, yo vengo acá en insertar y le digo gráfico dinámico. Le pincho allí. Y le digo a aceptar. ¿Y qué es un gráfico dinámico? Es un gráfico que también tiene herramientas que me permite en un solo gráfico hacer muchos gráficos. Entonces, ¿cómo es eso, Edgar? Sí,
Porque si no tuviera un gráfico dinámico, por ejemplo, si yo filtro por el nivel de escolaridad, mira que aquí me abre la opción de un filtro y yo le digo preescolar, pues él solo me va a filtrar lo de preescolar. Mientras que si lo tuviera estático, pues me toca que ir a seleccionar la tabla y venir a incluir otro gráfico. Ah, que ya no era preescolar, sino que era primaria. Entonces, si fuera estático, me toca que ir a señalar los datos y traer el nuevo gráfico. Mira que con los gráficos dinámicos, él me permite dar estas estructuras de filtro, ¿cierto? Que me permite, digámosle, segmentar la información y darme el gráfico que yo estoy buscando directamente de esa agrupación de datos que me está dando la tabla. Entonces me permite hacer cruces de información más rápidos, muchos gráficos en un solo elemento. Y eso me lo permite lo que son filtros. Después le vamos a dar a esto lo que se llaman los segmentadores de datos, una escalabilidad de tiempo, etcétera, etcétera. Otras herramientas que desde un prompt, por ejemplo, les voy a insertar esto para que ustedes lo vean, que es un segmentador. Aquí está, insertar segmentador de datos a nivel de ¿qué? De nivel. Aceptar, que es una tablita aquí, si lo ves. Entonces, esto ya me sirve a mí como unos botones que me van a ajustar los resultados que yo quiero. Y mira que automáticamente él se va moviendo, ¿sí lo ven? Simplemente con darle aquí, él me está procesando la información, tanto de la tabla como del gráfico. Estos se llaman segmentadores y yo pues ya puedo hacer unas conexiones con otros segmentadores, con otras tablas dinámicas que me abren el campo de aplicación de consulta de los datos. ¿Listo? Pero son herramientas muy fáciles para ya visualizar, digámosle, presentar informes a gerencia y todo esto, y tú le envías esto a la persona, mira, no te preocupes, solamente este es el dashboard, que por lo general se mueven con estos elementos, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentadores y otras herramientas. Entonces, solo pícale a esto que se llama dashboard, uno oculta el resto de información, llámese información, la tabla, el procesamiento por fórmulas, normalizaciones. Vos ocultas esto acá en el área de hojas. Entonces vos le das clic derecho, le dices ocultar, la hoja se va, le dices ocultar y solo queda aquí el dashboard. El dashboard. Entonces queda transparente como lo hacemos nosotros. El cliente, la persona que administra la plantilla, pues no se preocupa por más, no le debe preocupar por más, no le debe interesar nuestra información, la información que está dando resultado a esto, solo le debe importar los resultados. Entonces, esto es lo que le entregamos a la persona, eso sí, en un ambiente más ilustrado, más categorizado, más bonito, que eso es lo que vamos a nosotros a crear, y la persona solo juega con esas combinaciones. Entonces ya te va a decir a ti, no, pues necesitamos una nueva variable, y usted como diseñador, pues ya va a hacer el trabajo, pero va a ser un trabajo muy fácil. Porque usted dice, no, mira, quedó faltando, no sé, vamos a ver, tú le das aquí, mostrar datos, aceptar, ahí te muestra. No, mira, yo necesito que aparezcan acá, los grados, es importante. Entonces, vos lo que haces es ya ir aquí a la tabla, ¿cierto? Y vos le decís, no, pues este man necesita grados, entonces yo le coloco aquí los grados de preescolar, ¿cierto? Voy a quitar los filtros, eso creo que es lo que me está restringiendo acá. Aquí me aparecen los grados. Voy a también borrar el elemento de acá, de este filtro de acá. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces, mira, aquí ya me sale depurado. Ah, perdón. Me enredaron los papeles. Eso, ahí ya se pueden ver todos. Entonces, mira que aquí ya me sale. Voy a cerrarlo acá, no quería, pero me obligó. Entonces aquí ya salen depurados por grados, 1, 2, 3, cada uno de los grados de preescolar, de primaria, de secundaria, ¿cierto? Pero entonces aquí ya mira que me sale para depurar grado. Entonces muéstrame nada más los grados tercero. Entonces los selecciono, los deselecciono, lo pongo acá, le doy a aceptar. Y él mismo hace la combinación de los grados terceros con respecto a cada uno de esos trimestres del año, preescolar, primaria y secundaria, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, mira que con una poca opción, que solamente es llevar una columna a la tabla dinámica, yo estoy haciendo grandes procesamientos de datos y estoy entregándole al cliente o a la persona que va a administrar esta plantilla
una herramienta que le va a visualizar la información y en verdad esto gusta mucho en las empresas y en la industria porque eso es lo que necesita la gente, el personal directivo, el personal de toma de decisiones dentro de una empresa, que aquel responsable del procesamiento de datos, que somos todos en la empresa, porque todos llegan datos a nosotros y nosotros tenemos que presentar informes sobre esos datos, pues darle un resumen de ese procesamiento. Y es por eso que las empresas dicen, no, necesita manejo de Excel, por eso mismo, porque necesita que usted no le entregue unos datos allí todos huérfanos, sin sentido, sin estructura, sino que le entregue unos datos ya procesados y con resultados, y si lo entregas bajo una estructura como un dashboard, como vamos a ver más adelante, o una estructura así simple, con una tabla dinámica que te permita hacer muchos cruces de información, pues eso va a jugar a tu favor. Y en verdad te va a dar un plus dentro de la empresa y vas a ser el chico del Excel, como llamamos nosotros, la chica del Excel, que todos van a necesitar para que mejoren sus herramientas y para que les dé una utilidad o unas formas más rápidas de llegar a los resultados. Y es tan simple el proceso como colocar estas herramientas y enlazar, porque aquí solo estamos conectando los datos y Excel se está encargando de hacer el resto de elementos. La próxima clase ya vamos a trabajar un poquito más esto con operaciones, vamos a trabajar segmentadores, estructuradores, vamos a hacer unas combinaciones, a conectar los datos. Se viene una clase muy chévere, ojalá no falte nadie, porque esta clase es la más bacana, porque me muestra todo lo de tablas dinámicas. La próxima clase lo vamos a ver. Entonces, para que ustedes estén muy atentos a no faltar la próxima, porque esto es lo más chévere de Excel avanzado. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, entonces allí si quiero no agregar otro ítem, puedes agregar filtro y sencillo. Exacto, solo es arrastrarlo allí a la tabla, ¿cierto? Perdón, al objeto de configuración de campo, al objeto de mostrar listas de campos, y solo es arrastrarlo y empieza a subir o a mermar los elementos que está procesando la tabla dinámica, simplemente con ese accionar y ya, va para adelante. ¿Listo? O sea, clic derecho, ¿no, profe? Para sacar esa ventana. Sí. Para agregarle otro. Puedes quitar el campo o simplemente clic sostenido y sacas de ahí y agregas otro elemento y lo traes al elemento. Clic sostenido también y lo traes a esta área, a la área de arrastre, ¿no? Lo lograste, ¿cierto, Julián? Sí, profe. Listo, vale, Julián. No sé si alguien tiene más preguntas, no sé, allí. Vale. Se me durmieron, quedaron cansados del parcial. Vale, entonces pues siendo las 5:59, hoy no hicimos break, vamos a regalar ese último minuto de esfuerzo. Pues quiero agradecerles la asistencia a la clase de hoy. Quiero desearles un muy buen fin de semana, que descansen. Ojo, compañeros y compañeras, el día lunes estaré enviando un material de lectura y un pequeño ejercicio que responde a ese material de lectura, ¿listo? En avance para que tengamos conocimiento y tengamos forma para la clase del próximo sábado, ¿listo? Es para que estén muy pendientes. Si quieren, vuelven a revisar esta grabación. Sé que es 1 hora, es cortica, pero pues allí es importante que analicen estos elementos, que jueguen con esa base de datos que les envié. El lunes le envío los datos, Julián, ¿vale? Y que jueguen. ¿Esta grabación? Perdón, esta grabación hoy mismo, como es cortica, hoy mismo la subo, ¿vale? Y se las subo a YouTube y se las mando al grupo, ¿vale? Entonces, ahí está, compañeros y compañeras. Estamos atentos, estamos pendientes. Entonces, damos por finalizada la clase de hoy. Solo queda agradecerles, que tengan un buen fin de semana. Cuídense muchos y bueno, nos estamos hablando. Julián, usted me permite un momentico, yo quiero preguntarte una cosa. Ok, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta, el material que usted va a enviar, ¿lo realizamos normal y se lo enviamos hasta que ya tenemos plazo o cómo es? No, lo realizan y lo dejan allí pendiente porque lo vamos a seguir trabajando el sábado, ¿listo? No me lo envían, lo dejan allí en stand-by para seguir contribuyendo el sábado. Bueno, señor, gracias. Vale.
Listo, profe, gracias. Muy amable, Con gusto. hasta luego. Gloria, que estés